Doctora, tenemos tres grupos de observaciones bastante concretas. Un primer grupo tiene que ver con errores de tipo material, de tipo de redacción. Ha habido un problema seguramente en Fiscalía al momento de redactar la acusación, que son básicos. En el caso del nombre de la señora María del Pilar Enriqueta Loyer de Galeno, en la página 1 se ha obviado su apellido, doctora. Es para evitar cualquier problema de identificación. Se ha omitido el apellido Guinea de la señora. Es María del Pilar Enriqueta Guinea Loyer de Galeno. Es una primera observación de un error de tipo material. Y nos preocupaba porque en el punto 2.1 de la acusación se consignaba como acusada a otra persona, que era la señora Zoraida Obregón de García, en la página 2 de la acusación fiscal. Entonces, consideramos que son cuestiones que hay que resolver simplemente de redacción. Luego, señorita juez, tenemos observaciones formales un poco más trascendentales. Y la primera es el respeto al principio de congruencia procesal, regulada en el 349 de nuestro Código Procesal Penal. La acusación solo puede, es una cuestión de deber, es una obligación, solo puede referirse a hechos y personas que han sido consignados en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. No voy a recordar, señorita juez, la importancia de este principio, así que voy principalmente a lo que se ha incumplido. La Fiscalía emitió la disposición número 5, es de fecha 20 de julio del 2021, que es la formalización de la investigación preparatoria. En ella plasmó los hechos. No hay disposiciones de aclaración que hayan permitido defensa a lo largo de toda la investigación. Es con la disposición 5 con la que se ha trabajado, doctora. Esta disposición 5 ha variado en la acusación y para nosotros es una parte fundamental. En la acusación fiscal, en la disposición de formalización, la imputación parecía ser un poco clara en cuanto a que a la señora María del Pilar se le procesa por ser la representante legal de la asociación. Ese, entendíamos, era el cargo en la imputación. En el requerimiento acusatorio, doctora, en el punto 3.1 para ser exactos, en el 3.1, se agrega, a diferencia de la formalización, un término que puede confundir, no solo para el análisis sustancial que hagamos, sino si es que este es un caso de juzgamiento. Esperamos que no, pero en principio, miren lo que se agrega, doctora. Los hechos investigados en el 3.1 aluden a que María del Pilar Enriqueta, en su calidad de presidenta, habría ejecutado bajo su mandato, se lo escuché oralizar ahora al señor fiscal, habría ejecutado una ampliación de obra de construcción. Usted no va a encontrar en la disposición de formalización de la investigación preparatoria en ningún momento que ella habría ejecutado, porque o ha participado directamente ella, o su imputación es por ser representante legal. Entonces, ahí hay un problema de congruencia para nosotros, que tiene que ser corregido por el fiscal. La imputación no es que ha ejecutado ella, la imputación es que sería la representante. A partir de ahí, el señor fiscal ha construido su acusación. Esa es una observación respecto de congruencia procesal, doctora. Lo otro es que en la disposición de formalización, en la disposición 5, específicamente en el punto 2, y así se mantuvo durante toda la formalización, lo que se investigaba y lo que se imputaba, lo voy a leer literal, de la disposición de formalización, doctora, es que se habría ejecutado actividad de habilitación de infraestructura, cuyos hechos fueron develados el 14, donde se observó una construcción de andamios de madera sobre pilotes colocados con anterioridad, además de trabajos de demolición de un piso de concreto al borde del mar.
Eso era lo que se investigaba. Pero fíjese lo que ha pasado en la acusación, doctora, cómo es que ha mutado. En el punto 3, descripción de los hechos, concreto 3.1, dice ahora que habría ejecutado bajo su mandato ampliación de obra de construcción para establecer una piscina, sala de máquinas y área recreativa dentro del área de la zona reservada de Ancón, y da las coordenadas cuyos hechos fueron develados. Y entonces hay un problema de congruencia, porque el objeto de investigación nunca fue piscina, nunca fue la construcción de una piscina, sala de máquinas, área recreativa. Es muy simple si verificamos de la formalización de la investigación preparatoria. En ninguna página de la formalización va a encontrar ese objeto. Entonces, para nosotros ese es un grave problema de congruencia, porque podemos discutir sobre el objeto que fue objeto de investigación, que decía construcción de andamios de madera sobre pilotes colocados con anterioridad y trabajo de demolición de un piso de concreto. Esa era la discusión. Esa es nuestra segunda observación respecto de congruencia procesal. Y finalmente, respecto de congruencia, doctora, en la acusación fiscal, en el punto 5.2.c, el señor fiscal, al hacer la subsunción, al intentar hacer la subsunción de los hechos, mire lo que ha agregado. Ha dicho que se ha realizado un acto de vertimiento en aguas marítimas de la zona reservada. Y aumenta algo que nunca antes había estado en la formalización, que lo que se ha vertido es cemento, mezcla de cemento, aditivos químicos, pone entre paréntesis SICA, material particulado impregnado en madera y fierros para construcción civil. Eso nunca estuvo en la formalización, doctora. Más allá de que vamos a discutir seguramente si el cemento pues es un contaminante, pero eso no está. Eso no está en la formalización de la investigación. Lo que está en la formalización, y es muy fácil verificarlo, es: se observó construcción de andamios de madera sobre pilotes colocados con anterioridad, además de trabajos de demolición de un piso de concreto al borde del mar. Nunca pusieron cemento, mezcla de cemento, aditivos químicos, material particulado, fierros para construcción humana. Entonces, ahí hay otro problema de congruencia para nosotros, doctora. Esas observaciones respecto de congruencia, de lo que fue objeto de la formalización y lo que no se puede aumentar en la acusación. Y por último, tenemos un grupo de observaciones que son parte ya de la garantía de la imputación necesaria, doctora. Necesitamos algunas precisiones para poder ejercer defensa de manera válida. Hay un refrán en doctrina que dice: dime de qué me acusas y diremos cómo nos defendemos. Aquí necesitamos algunos datos más precisos en la acusación, escrita por lo menos. El primer problema que tenemos, doctora, es que los elementos de convicción no han sido diferenciados por delitos. Y ese es un gran problema para nosotros, porque son dos los delitos por los que ha sido acusada la señora María del Pilar. El 304, que como bien ha dicho el fiscal, es un tipo penal genérico, es un tipo penal abierto, el de contaminación ambiental, y un tipo penal específico, discutiremos después, que es el artículo 313, el de alteración del medio ambiente. Para discutir las consecuencias de la alteración y del comportamiento, nosotros necesitamos saber cuáles son los elementos de convicción para cada uno de estos tipos penales. Y eso no se ha hecho. Inclusive en la oralización, no se ha hecho. Se ha hecho una oralización general de los elementos y luego se ha intentado una explicación de cómo estos elementos acreditan un hecho. Entonces, ahí nosotros necesitamos una aclaración, doctora, por parte de la garantía de imputación necesaria. Uno. La segunda aclaración que necesitamos también, y como le digo, es el objeto de la imputación en la formalización, pero necesitamos que esté claro y preciso en la acusación fiscal. La acusación está planteada contra la señora María del Pilar porque ha participado en actos directos o por ser representante legal.
y se hace una interpretación del artículo 314A del Código Penal, del Código Procesal Penal, y una interpretación del artículo 27 del Código Penal, que es la institución del actuar en lugar de otro. Las discusiones son absolutamente diferentes. O se es simplemente representante, y claro, con esa calidad se participa, y por eso es que el doctor desarrolla que este es un delito de infracción de deber. Entonces, ese es un camino. Y la otra posibilidad son actos concretos de participación, ella ha contratado, ella ha llevado, ella ha hecho. Entonces, debe quedar claro, doctora. En principio, por la congruencia que nosotros hemos verificado, la posibilidad es la primera. Entonces, nuestra discusión de defensa será otra. No vamos a discutir si contrató o no contrató, si habló con los obreros, si ella puso la mano con el cemento. No es nuestra discusión, entendemos. Pero debe quedar clara en la acusación esa parte de la imputación también para poder ejercer defensa de manera debida. Lo otro, señorita juez, es que el señor fiscal realiza una imputación por concurso real. Y ahora el doctor intentaba explicar que no puede ser concurso ideal porque hay dos consecuencias, ¿no? Hay una consecuencia de la contaminación y hay una segunda consecuencia de la alteración. Pero el problema está, doctora, en que para hacer concurso real no necesita de diferentes consecuencias, necesita de diferentes acciones, necesita de diferentes hechos. Y el problema de la acusación es que no explica cuáles son esos dos hechos. El concurso real implica dos hechos con diferentes consecuencias. El concurso ideal es un solo hecho con diferentes consecuencias. Entonces, ahí hay un problema, doctora, porque no se ha explicado cuáles son esos dos hechos que generarían los hechos consecuencias. No es un tema de consecuencias, es un tema de hechos. ¿Por qué es relevante y muy importante? Porque las consecuencias jurídicas en tema de penas serían diferentes. Una cosa es la sumatoria de penas en el concurso real y otra el establecimiento de la pena máxima en el concurso ideal, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto que tampoco está claro. Luego, doctora, hay una aclaración que hacer en todo caso en la página 3 de la acusación fiscal. Se señala que los hechos fueron develados el 14 de julio del 2020. Sin embargo, luego se señala que la intervención se ha realizado el 6 de julio del 2020, en la página 3, en el punto 3.1. Eso es algo que también merece una aclaración, como una cuestión para tener claro en qué momento finalmente se descubren los hechos. Luego, doctora, en el caso de contaminación ambiental, es importantísimo para nosotros que se haga una descripción de los elementos del tipo, porque como este es un delito que recurre mucho a normativa extrapenal, es más, es parte de su propia naturaleza, ¿no? Es un tipo penal abierto. Los términos que utiliza el Código Penal en su artículo 304 para regular la contaminación no son términos, no son modalidades o acciones que se haya creado el legislador penal, sino que él normalmente las ha trasladado de la legislación ambiental. Entonces, hay diferentes modalidades y hay diferentes formas de comportamiento. Y eso no está delimitado en la acusación. Por ejemplo, doctora, el 304 inicia señalando que se debe infringir o una ley, o un reglamento, o un límite máximo permitido. En la acusación escrita no se especifica. En este momento, en la oralización, por una cuestión de buena fe además, usted lo ha escuchado también, el señor fiscal hizo precisión de que se habría infringido un reglamento. Necesitamos esa especificación por escrito para saber cuál es, o ley, reglamento máximo. Ya adelantó el señor fiscal que es un reglamento, entonces necesitamos saber cuál es el reglamento, en qué artículo específico se habría infringido. Luego el tipo penal señala que el autor debe o provocar o realizar.
y las defensas son diferentes dependiendo de si uno provoca o si uno realiza directamente. Ahí tampoco hay una precisión. Y luego el tipo penal señala que ¿cómo tú provocas o realizas? Descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos, radiaciones, contaminantes. Son 7 opciones que tenemos. Se entiende, debo decirle, se entiende más o menos de la acusación escrita y de la explicación oral que ha hecho el señor fiscal, que se trataría de un posible vertimiento o de una filtración. Pero no queda claro. Entonces, como no queda claro, tenemos que reclamarlo. Y ante la duda, doctora, es mejor tener una acusación sustentada detalladamente en cada una de estas modalidades. Luego el tipo penal dice que esa acción se tiene que realizar o en la atmósfera, en el suelo, en el subsuelo, en las aguas terrestres, aguas marítimas o aguas subterráneas. Podemos entender que se trata de aguas marítimas, pero una cosa son aguas marítimas, otra cosa son aguas terrestres, otra cosa son aguas subterráneas. El debate de la defensa, técnicamente hablando, va a ser diferente. Puedo entender, doctora, que es marítima, pero nosotros preferimos hacer la observación y que esto quede claro en la acusación. Luego el tipo penal dice que se haya causado o que se pueda causar. Entiendo que el señor fiscal también está planteando un tipo penal consumado, de resultado, que se ha causado un daño. Si se puede acreditar o no es otra cosa que veremos después. Pero entiendo que se puede causar. Y luego el tipo penal dice que se debe generar un perjuicio, una alteración o un daño grave. Y ahí tampoco hay precisión. Sería diferente mi defensa respecto de solo una alteración, daño grave y la otra modalidad de perjuicio, ¿no? Y luego lo que dice es, ¿a qué se ha generado ese daño? Al ambiente, a los componentes del ambiente, a la calidad ambiental o a la salud ambiental. Eso tampoco lo va a encontrar en la acusación. Eso sí está clarísimo, no está, ni siquiera se puede entender. Entonces, esa es una observación respecto del desarrollo del tipo penal del 304. Casi lo mismo sucede, doctora, con el otro tipo penal, que es el del artículo 313, el de alteración del medio ambiente. Igualito. El tipo penal inicia señalando que se tienen que contravenir disposiciones de la autoridad competente. Nosotros no tenemos claro, como le digo, hemos logrado escuchar en este momento al señor fiscal, se trata de un reglamento, no sé si es el mismo para ambos, o es otra disposición de la autoridad, eso tampoco lo tenemos claro. Y aquí el autor altera, pero fíjese, pone varios objetos de alteración. El ambiente natural, el paisaje urbano o el paisaje rural. Entonces, eso tampoco está claro. O puede alterar estos objetos o en todo caso puede modificar la flora o la fauna. Y ahí tenemos un problema de discusión, sobre todo en este caso, doctora, porque, por ejemplo, una nutria marina se encuentra nadando por estas construcciones y de lo que yo he revisado de los elementos de convicción, por ahí dan a entender de que ese sería el acto de alteración. Miren lo que se ha generado, la pobre nutria no puede nadar por aquí. Entonces, para entrar a esa discusión de fondo, nosotros necesitamos saber entonces, o es una alteración del ambiente natural del paisaje urbano rural, o es una modificación de la flora o la fauna. Necesita el fiscal escoger, precisar una de ellas. Y luego, bueno, sí queda claro que se trata de la construcción de una obra como elemento del tipo. Esas observaciones necesitan ser aclaradas, doctora. En el caso de la primera, de errores de tipo material, necesitan ser corregidas. En el caso de la congruencia procesal, las partes que no han sido objeto de investigación necesitan ser obligatoriamente excluidas de la acusación fiscal. No hay forma en la que esos excesos en la imputación se mantengan. Y en el caso de la imputación necesaria necesitamos estas precisiones solicitadas de parte de la Fiscalía, que probablemente se puedan hacer oralmente, pero las necesitamos por escrito. Por esas consideraciones, doctora, nosotros solicitamos respetuosamente se le devuelva la acusación al señor fiscal para que en el plazo de 5 días pueda proceder a realizar todas estas correcciones. Eso es todo, doctora.